Nosotros Ajá. hemos visto hace un momento, ¿no? Que Wari tenía cabezas de región. Las cabezas de región son las ciudades conquistadas que les ayudaban pues a una buena administración, porque mientras las ciudades conquistadas estuvieran todavía bajo su poder, bajo su cargo, entonces todo estaba bien. Pero ¿qué pasa? Que la ciudad de Wari, que era la ciudad principal por el cual se le da un nombre a esta cultura, va a perder importancia porque ella pierde importancia porque las cabezas de región ganan importancia. Entonces, al que las Ujú. cabezas de región ganan importancia, la otra es menos importante. Y si es menos importante, es menos fuerte. Y si es menos fuerte, ¿para qué te voy a hacer caso? ¿Para qué tú vas a ser mi líder si yo puedo más que tú? Entonces ahí va a comenzar la decadencia de Wari, cuando las cabezas de región toman más importancia, más poder, autonomía, y la ciudad de Wari, que era la principal, deja de ser tan fuerte. Entonces ya no tienes poder, ya no puedes gobernar ni controlar a los demás. Eso es lo que estaba pasando con Wari. Así, las ciudades colonizadas comenzaron a liberarse del control imperial, el mismo que sin fuerzas ni recursos para mantener su sometimiento, tuvo que aceptar incluso el abandono de su propio pueblo. A esto, algunos estudiosos suman el desabastecimiento agrícola, debido a una gran sequía que habría impedido el sustento de la población, ocasionando la desaparición de este gran primer imperio sudamericano. Es un anuncio, no nos importa. A ver, está saliendo del modo de pantalla completa. Entonces, Esta es tu mente. si Quítale hubo un ratito. ajustarse en las compras, elegir en qué gastar, tu blusa manchada, tener que comprar ropa nueva. Esta es tu mente. Clorox quita manchas. ¿Para qué gastar en ropa? Ya. Si hubo un desabastecimiento por la sequía, por el tiempo, por el clima, por las inclemencias del mismo, entonces, y ellos se encargaban uno de también de recoger todo lo que había y redistribuirlo, y ese era su poder. Entonces, cuando no había, ibas, tocabas puerta, por decirlo así, al Estado y el Estado te daba, pero si el Estado no tenía y tú tampoco, entonces cada uno veía por su cuenta. El Estado era poderoso porque tenía el poder de los alimentos, tenía el poder administrativo, pero si ahora ya no tenía ni poder administrativo ni tenía alimentos, entonces no le servía. Entonces, si no le servía, ¿para qué le iba a hacer caso? ¿No? Entonces, ese gobernante ya no tenía ningún sentido. Chimú sale chimuelo, cosas así, cosas extrañas. A ver, vamos a ver si sale chimú con panaca también. La cultura chimú, los señores de Chan Chan. La cultura chimú o chimor surgió en el periodo denominado Intermedio Tardío, entre los años 900 a 1400 después de Cristo, aproximadamente tras el ocaso de la cultura wari. Acuérdate de eso, Rosa, que acá en Horizonte Temprano tenemos a Chavín, que acá en Horizonte Medio tenemos a quién, a Wari, que en Horizonte Tardío tenemos a los Incas, ¿ya? Ujú. Entonces, eso de ahí, por si acaso, cuando yo de repente haga en el examen algún cuadro y te diga que corresponde a alguno de estos horizontes, tienes que tenerlo en cuenta qué cosa es lo que corresponde, ¿ya? Otro, Horizonte temprano, ajá, ¿cómo se llama? Chavín. Chavín, Horizonte medio, ¿qué era? Horizonte Wari, medio era Ari. Y el último, que es Tiahuanaco y Horizonte Wari, tardío, pero, ajá, Inca. Inca. Tiahuanaco es Guari, pero más resalta Guari, porque se forma Ujú. imperio, pero Tiahuanaco influye en Guari, ya hasta en sus dioses. Guanaco y Guari, pongo. Ujú, ajá, en Horizonte Medio está Tiahuanaco y Guari, pero el que predomina es Guari porque forma imperio, pero Tiahuanaco va a influenciar a Guari. Los primeros escritos que hacen referencia a Chimú fueron los realizados por Fray Martínez de Compañón en 1780. Posteriormente, durante el inicio del siglo XX, diversos exploradores extranjeros también realizaron escritos e ilustraciones. Sin embargo, las referencias eran muy pocas. Es a partir del año 1970 que se desarrolla un proyecto serio de investigación liderado por la Universidad de Harvard. Se
desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes se había manifestado la cultura mochica, en el Valle de Moche, en el departamento de La Libertad, llegando a extenderse por la costa norte del Perú, limitando por el norte con Tumbes y por el sur con el norte de Lima. Según los investigadores de esta cultura, podemos dividir a los chimú en dos etapas. La primera, desde el 900 hasta el 1300 después de Cristo, donde encontramos a un reducido grupo asentado en el antiguo Valle Moche. Y la segunda, que dataría del año 1300 a 1470 después de Cristo, años donde alcanzaría su máxima expansión luego de derrotar a la cultura Sicán. Sobre su origen podemos mencionar como fundador al legendario Tacainamo, quien habría llegado del mar sobre una balsa de madera a las costas del Valle de Moche, adoptando. Si te das cuenta, antes de seguir con esta leyenda, este de acá, este tocado que tiene, vamos a verlo en otros cuchillos, como un cuchillo ceremonial, que se llama el tumi, este tipo de tocado. Pero vamos a ver la leyenda de Tacainamo, que se supone que llegó del mar. El nombre de Gran Chimú. El idioma mediante el cual se comunicaban era el quiñam, lengua prehispánica emparentada con el muchic, que llegó a extinguirse al poco tiempo de realizada la invasión española. Fue una sociedad clasista y teocrática. Los gobernantes, llamados Chimucápac o Gran Chimú, eran tratados como dioses, transportados en andas y vivían en un palacio ubicado en Chanchán, la capital. Se cree que existieron hasta 10 gobernantes. Sin embargo, solo se conocen los nombres de 4 de ellos: Tacainamo, Huacricur, Nausempinco y Minchancamán, siendo este último quien cayó bajo el expansionismo incaico. Basaron su economía en las actividades agrícolas, de pesca, de caza y de comercio, cultivando maíz, frijol, zapallo, maní, palta, algodón, etc., ampliando el área cultivable debido a lo seco del territorio mediante una extensa red de canales de irrigación hechos de piedra, siendo uno de los más impresionantes el canal llamado La Cumbre, que lleva el agua del río Chicama hacia el Valle de Moche. Actualmente continúa en uso, pero solo 17 de sus 84 kilómetros. Para la pesca, utilizaron las embarcaciones conocidas como caballitos de totora, consiguiendo así la fuente principal de su alimentación, la misma que complementaban, entre otros, con los animales que cazaban como el lobo marino y el venado. Asimismo, el comercio lo habrían realizado mediante el intercambio de productos por achitas de bronce, usadas como monedas. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Chanchán, su capital, la misma que es considerada la ciudad de adobe más grande de América precolombina. Está compuesta por 10 ciudadelas, las que podían ser destinadas para albergar talleres, templos piramidales, depósitos para almacenar los tributos y un entramado de calles y murallas. Se estima que sus habitantes ascendían a más de 30.000 personas. Sus muros se encuentran decorados en alto relieve, mostrando figuras como olas marinas, peces y pájaros. Para relacionar, normalmente te ponen eso, o sea, te ponen Chanchán, la ciudadela de Chanchán, y te ponen con qué cultura se relaciona, y esto es con Chimú, la ciudadela de Chanchán con Chimú. Otro te ponen como le dicen en la ciudadela de Chanchán, que es la ciudad de adobe más antigua de América. Y también vamos a ver en las figuras, a veces te ponen la figura y te dicen, este muro en alto relieve decorado, ¿a qué cultura representa? Y vamos a ver estos muros que están en alto relieve, como en 3D, pero están las figuras de aves, ¿ya? Que Parecen gallinitas. Ajá, ¿a qué pertenece? Entonces ya sabes que a Chimú. Para mí que son gallinas o pavos. Siendo el culto principal dedicado a la luna, ya que la consideraban más poderosa que el sol, pues alumbraba también por las noches e incluso era capaz de cubrirlo durante los eclipses. Su templo era denominado Xi'an, o Casa de la Luna, lugar donde se realizaban los rituales la primera noche de luna nueva. Al morir... Si te das cuenta, este de acá es un perro, ¿no? Pues un dragón. Pues un dragón en sí. También, pero es un perro. El perro... Sí, ya le di la gana al perro. Algunos le dicen perro chino, pero es el perro peruano, el pelado, el que sale en Coco. ¿Ya?
pero dice que para ellos la luna era más fuerte que el sol porque la luna podía tapar el sol y aún en la más oscura profundidad de la noche podía Noche alumbrar. alumbraba. Ahora, nosotros sabemos que la luna no tiene Que luz eso es por el propia. sol que refleja la luz del sol. La luna refleja la luz del sol que está al otro lado Claro, del nada más planeta. que eso no lo sabían ellos, ¿no? Entonces lo tenían pues como un dios hasta superior que el sol. Cuando nosotros sabemos que los incas lo tomaban al sol como principal, pero te das cuenta que es como una pelea, ¿no? Entre algunas culturas de quién es el dios más poderoso y de yo de dónde provengo. O sea, no todos venían del mismo dios, no todas las culturas. Ellos van a decir la luna, pero van a venir luego los incas que van a decir yo del sol, que es más poderoso que el tuyo. Entonces va a haber una pelea por ahí entre que Dios es el más poderoso, pero te das cuenta que todo es en torno a la naturaleza, porque es en torno a Mm. lo que veían, lo que le proveían. Por eso que los españoles y muchas culturas van a decir que el Dios cristiano es el Dios invisible, y le van a decir, ¿cómo vas a creer en algo que no ves? Más ellos creían en cosas que veían, por ejemplo, cosas tactables, cosas que se podían percibir como la luna, como el sol, como la lluvia, como la tierra o como los animales, ¿no? Entonces, cosas que podían sí percibir. Los chimú creían que sus almas eran conducidas por lobos marinos hasta las islas lejanas, que consideraban serían su última morada. En el ámbito religioso, también debemos mencionar las ofrendas y sacrificios de animales y humanos realizados por sus sacerdotes. Así, en el año 2018, a unos pocos kilómetros de Chanchán, en el sitio ceremonial conocido como Huanchaquito Las Llamas, se encontraron los restos de más de 140 niños y 200 crías de llama. Hace 2 años. Hace poquito, me acuerdo que yo estaba con un salón de tercero de secundaria, estaba enseñándoles HG, Historia, Geografía y Economía, y justo pues me llega la notificación que se había encontrado eso, entonces yo agarré, como tienen proyector ellos también, pero en proyector en cada salón, ¿no? Entonces yo agarré, lo conecté con mi laptop y lo proyecté ahí, le dije, mira, esta es la noticia, pues está en el noticiero, mira, se acaban de encontrar. Entonces, para que vean que la historia se sigue escribiendo. Quiere decir que, por ejemplo, yo terminé el colegio en 1999, en mi quinto de secundaria. Y para cuando terminé el colegio, las cosas que hemos visto hace un rato, pues de Wari 2011, 2012, menos la de 2018, pues se sabían. Quiere decir que cuando tú termines el colegio, van a haber cosas que se van a decir que tú no las has estudiado, ¿no? Y espero que como persona inteligente que eres, porque yo sé que lo eres, nada más, que a veces me bromeo contigo, pero yo sé que eres bastante inteligente, espero que cuando veas estas noticias tú agarres y seas un poquito más detallosa y agarres y investigues un poquito más, ¿no? O sea, ya, entonces Chimú no se quedó hasta aquí, o de repente los incas, o lo que se encuentre de cualquier cultura, porque te contaré que, por ejemplo, Caral todavía ni siquiera ha llegado al 50% de su estudio. Quiere decir que hay muchas cosas adicionales que se van a encontrar durante estos tiempos y que de repente lo vas a conocer tú en algunos años, pero no le dejes pasar por alto. Ojalá que sigas siendo así de inteligente y te pongas a mirar y no sea floja. Un poquito más, así, una miradita ahí de qué se trata. Un sacrificio infantil masivo. También fueron encontrados los restos de 3 adultos. Ese mismo año también fueron encontrados, dentro de la ciudadela de Chanchán, 19 esculturas de madera antropomorfas cubiertas con máscaras de arcilla blanca, las mismas que según su ubicación dan la impresión de encontrarse cuidando alguna estancia u objeto importante. Asimismo, se encontró un corredor de ingreso a un patio ceremonial decorado con relieves de barro. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, textilería, cerámica, metalurgia y orfebrería. Respecto a la arquitectura, los chimú desarrollaron un complejo sitio urbanístico de tipo monumental, con muros de hasta 26 metros de alto, pirámides escalonadas como las de Huaca Pintada o Huaca del Dragón, largos y sinuosos pasillos y entradas pequeñas para controlar el flujo de personas dentro de los recintos.
Boca del dragón porque ¿Te das eso parece cuenta? un dragón. Te das cuenta que así como de repente uno puede percibir en el dibujo, también los historiadores que de repente los arqueólogos que vieron estos dibujos dijeron, esto se asemeja a un dragón también. Entonces, ahora, ellos no le decían así. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el concepto de dragón, como el que nosotros conocemos. ¿Ya? Lo que, Pero ¿de dónde, de dónde le salió la idea del dragón? ¿Cómo es que ellos saben de dragones y nunca los han visto? o sea, Y esas de cosas. repente la persona que lo vio, la persona que lo estudió, lo asemejó a un dragón. Oye, esto se parece a un dragón y por eso el nombrecito. Pero de repente ellos ni siquiera tenían la idea de que estaban haciendo ese ser. O de repente tomaron, o de repente crearon algo parecido a algo que ya se conoce en otros sitios, ¿no? O de repente es una forma estilizada de otro animal. Pero nosotros después, Porque ahora que lo pienso parece algo comiéndose a otra cosa. pero cuando los historiadores o los arqueólogos, los que encuentran estas zonas, ven, le tratan de dar un nombre que ellos conocen. Como te digo, a veces no es lo que ellos quisieron hacer, sino es lo que nosotros pensamos que hicieron, ¿ya? Es como que tú ves una escena y de repente dices, uy, no, estos se están peleando y te vas y de repente no has visto más allá de lo que está pasando. Los indicios que nos han dejado nos dejan pensar que pueden ser figuras que se asemejan a los dragones, pero todo eso de dragones no es algo característico de estas culturas, sino de culturas orientales. O tal vez sí Ujú. tenían estos, o tal vez sí tenían alguna idea de ello. No lo podemos saber, solamente son conjeturas. Tendríamos Los que viajar dragones en sí el existieron. tiempo, ¿no? ¡Yujú! Para ver qué considera realmente, pues ellos también tenían el mismo concepto, ¿no? Tal vez, tal vez, tal vez. Eso Y estaba- aparte, si tuvieran el mismo concepto, entonces quiere decir que tal vez sí existieron los dragones. es como, Jejeje. es como hace ya varios años, estaba en la academia, un montón de años, estaba en la academia y mi profesor me contaba de que así como en la Biblia sale el diluvio y Noé, hay varias culturas en las cuales también sale el diluvio. Quiere decir que ese hecho, ya, del diluvio, es un hecho histórico, o sea, que pasó, que hubo un diluvio, pero que cada cultura lo ha contado a su manera, ¿ya? Cada Mm. uno tiene una historia diferente y es también un castigo de un dios, del dios en el que ellos creían. Pero vas a ver que en varias partes del mundo, para ese mismo periodo que cuentan sobre el arca, sobre Noé, también hay en varias culturas ya un diluvio universal, un castigo divino, alguien que se salvó y todo ello. Quiere decir que sí pasó el diluvio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron los principales protagonistas? Esa es otra historia, pero que sí pasó, sí pasó. O sea, hay cosas que han pasado en la antigüedad y que se va a ver relatado de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, el diluvio sí pasó y hay cosas que sí pasaron y se han encontrado varias Entonces, ¿sí cosas que sí existe pasaron, Dios? ¿ya? Hay cosas que sí pasaron, entonces, simplemente que lo han contado de diferentes maneras. ¿Quién es Entonces, el quiero actor decir, principal? entonces sí, sí, sí existe Dios. Muchos dicen que sí. Por ejemplo, hay creencias de que sí, hay creencias de que hay personas que dicen que no, pero ese hecho bíblico también es un hecho histórico. Es, por Mm. ejemplo, que yo te diga acerca de, no sé, la Torre de Babel, que está en la ¿Cuál Biblia, es esa? Ya me ¿cierto? olvidé. La Torre de Ya me olvidé. Babel, em, que personas quisieron hacer una estructura que era tan grande que iban a alcanzar el cielo, iban a ser iguales como dioses, ¿ya? Ah, Y entonces Dios los castigó dándole a cada uno una lengua diferente. Ya, esa es la historia de la Torre de Babel bíblica, pero se dice que en Mesopotamia, ¿ya? Hicieron una estructura que se llamaba Sigurat, que era tan alta, que querían asemejarse a dioses y llegar tan alto. Quiere decir que esas dos historias se unen, que esa torre de Babel era de Babilonia.
Babel, Babilonia. Y ese Sigurat era esa torre de Babel y le hicieron tan alta, ¿ya? Y si hubo un castigo divino o no, se confundieron las lenguas, esa es otra historia, pero sí hubo una torre de Babel en Babilonia, hecho por Mesopotamia, la cultura mesopotámica, ¿ya? Entonces sí, las historias, muchas cosas que están en la Biblia son hechos históricos, ahora contados a otra manera de repente, pero Diferentes nombres. claro, la historia es una sola, solamente que hay diferentes matices de lo mismo que pasó. ¿Ya? Entonces sí existe Dios. Pero no me importa. Es como, por ejemplo, que lo que esté pasando ahorita, ¿no? La cuarentena, el sexto de primaria y la cuarentena de Juan Pablo, sexto de primaria y todo esto, se ha contado más adelante según lo que percibió Rosa, lo que percibió Michael, lo que percibió Karina, Janela, Cristian, o sea, cada uno a su forma, ya lo va a contar. ¿Ya? Cada uno lo va a contar a su manera. Tienen las mismas cosas. Hubo cuarentena, hubo el COVID, todo, pero cada uno lo va a contar a su estilo. ¿Ya? Algo así. La historia tiene un mismo hecho histórico, pero cada civilización lo va a contar a su estilo. Y con esa parte terminamos. La ciudadela de Chanchan, que abarcó una superficie aproximada de 20 kilómetros, es considerada la obra maestra de la arquitectura chimú y declarada Mis. de la humanidad por la UNESCO. Dime. Mi batería está a 2%. Ya, te voy a copiar el link para que la termines de ver. Ya. Porque lo que quiero es que ya habíamos hablado de algunas culturas, las que faltaban de repente ahondar un poquito más eran estas mismas. Sí, yo te voy a mandar el link. Ahora sí, por hoy día te dejo. Cuídate mucho. Usted también. Y le hablé sobre. Sí, me escribe en WhatsApp sobre eso de la foto para que le diga a mi tía y ella ya ve qué hace. Si le digo a mi mamá o no. Ya no te preocupes. Yo ahorita voy a redactar algo. Voy a almorzar rapidito para hacerlo. Que recién. Ok.